Machine Learning también, o sea, perdón, análisis de varianza, también Machine Learning. ChatGPT. No, análisis de varianza. Entonces yo con esas herramientas puedo validar y lo que yo estoy viendo, tengo la evidencia estadística que se llama, de que hay una diferencia. Yo puedo decir, existe esa diferencia y no es producto solamente de la aleatoriedad. Entonces, algo hemos comentado de análisis de varianza y yo voy a volver a ver acá. Y cuando uno está trabajando en Machine Learning, uno tiene que elegir variables que ayudan a discriminar, ¿cierto? Que ayudan a predecir un fenómeno. Eso es lo que estoy haciendo en general en Machine Learning cuando modelamiento. Y una forma de verificar que una variable sirve para discriminar es ver si sus grupos tienen diferencias. Y entra acá análisis de varianza. Es como, digamos de alguna forma, un selector de características. ¿Se acuerdan el concepto de hipótesis? Que lo revisamos, vimos un par de ejercicios bien a mano. Pero ¿se acuerdan más o menos lo que hacía? Que era fijar una hipótesis nula, que es una creencia a priori que uno tiene, una creencia que uno se da, y uno realiza una prueba estadística para validar si esa creencia es o no cierta con algún grado de confianza. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cómo validarla? ¿Qué pasaba con el p-valor? Vamos a repasar un poquito porque hoy día vamos a poner cosa más. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, a ver, voy a inventar esto si no voy a inventar lo que sea. H0, las notas sección 1 son iguales a las notas sección 2 son iguales a las notas sección 3. La H1 evidentemente es que alguna sección es distinta. Al final, realmente es más complejo, pero eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo en el H0 que las tres secciones les fue igual. Y en la H1 que al menos una es distinta. No sé cuál, pero al menos una tiene una diferencia. O le fue más mal o le fue más mejor. No sé, o sea, sí. Llevo la prueba, la paso por Python, R, lo que sea, y obtengo, por ejemplo, un p-valor de un 0,001. Yo estoy trabajando con una confianza del 10%. Entonces, ¿se acuerdan qué pasaba con ese p-valor y la confianza? Había una regla ahí. Si vas a solucionar, ya lo sé. Ya, entonces, ¿pero para dónde lo paso? ¿Para arriba o para abajo? Si el p-valor es menor que el de la confianza, sí. Si el p-valor es menor que la confianza, sirve. ¿Qué significa sirve? Y es positivo, que es correcto. Si el p-valor es menor que la confianza, ¿dónde me quedo? ¿En H0 o en H1? Si el p-valor es menor que la confianza, ¿dónde me quedo? Esto es como un inverso. Sería prácticamente con el H1 la afirmación que dijo. Ya. Si el p-valor es menor que la confianza, es una regla ley, yo me quedo en H1. El tero está como un inverso, un arbolito. Uno puede hacer en Python y sacar automático eso, independiente de la conclusión. Siempre que el p-valor de la prueba, de cualquier prueba, sea menor que el nivel de confianza, me voy a quedar con la hipótesis alternativa. Para este caso, uno puede concluir de que al menos alguna sección es distinta. No sé cuál, pero al menos una. Eso es lo que uno hace más o menos cuando hace análisis de varianza. Hay más complejo que esto y hartos supuestos de probabilidad, pero por ahora estamos viendo solamente gráficos. Entonces, lo que uno hace cuando estima esto de análisis de varianza y quiere generar el análisis de varianza como tal, uno primero determina una estimación de la varianza de la población a partir de la varianza entre las medias de las muestras. Recuerden que yo estoy trabajando con una muestra más. Nunca estoy trabajando con la población completa. Luego, una segunda estimación de la varianza de la población a partir de la varianza dentro de las muestras. Fíjense la diferencia entre y dentro. Una está viendo la varianza o la variabilidad que tiene entre sus medios y el otro es dentro de sus propias medias. Es como decir, cómo varía respecto al total y cómo varía en su mismo grupo. Eso es lo que estoy haciendo. Y luego comparar estas estimaciones y verificar de alguna forma con la prueba si valido o no valido la hipótesis. Esta es la parte matemática. Acá
acá hay harto que se hace, que es más como un poco más complejo. Pero uno lo que hace es eso. Esto es la matemática, listeo, el detalle, esa es la prueba F, la tabla de la prueba. Espero que me quieran traer en esos detalles más. Pero lo importante es que cuando uno valida la hipótesis o va a poner a prueba esa hipótesis, uno lo que hace es trabajar con esta distribución, que en este caso es una F-feature, y uno dice, si mi valor P, o sea, esta probabilidad es muy pequeña, más pequeña que la probabilidad máxima que yo me doy, rechazo. También se dice que a veces estoy en la región de rechazo, como sea. Pero uno lo que ve es eso, que lo que está diciendo es que está en una probabilidad muy extrema, más extrema que mi nivel de confianza. Eso es lo que estoy tratando de decir. Por eso se divide y como ven arriba del PPT aparece como una región de aceptación y una región de rechazo. Eso es lo que está haciendo de alguna forma la prueba ANOVA. Ya, voy a pasarme al collab, ahora es el collab de ANOVA, porque no quiero traducir en instancias, que es una cosa que quizás vamos a ver después en clase. Porque aquí el código está hecho, pero lo importante es la conclusión que saco a partir de lo que estoy viendo en los datos. No el cálculo. Eso se lo dejamos estadístico, matemático, en la parte de concluir lo importante. Bueno, eso es el código informático. La implementación. Ya. Entonces conectamos, ¿están todos conectados? En eso, cargar students y 1.3.4. Yo voy a tener que hacer una cosa. ¿En qué punto está todo? ¿Cómo? ¿En qué punto? 1.3. Ahí está, 1.3. Análisis de varianza, y abajo al final, izquierda. Interciesión. Algo, si ustedes me quieren seguir, voy a separar este código porque no me gusta cuando ponen todo junto. No soy muy fanático de poner todo junto, entonces voy a agregar una nueva línea. Y acá lo voy a separar hasta acá. Lo único que estoy haciendo es separar la parte de lectura, hasta donde dice read CSV, y luego abajo desde el cuando hace el filtro con igual a 1. Netamente pero me gusta tener un solo bloque, acostúmbrense en Colab igual, a ver, de repente línea a línea te acomoda más para ver errores, debuguear o cosas así. Si tenéis todo el código en un solo bloque, es un acto encontrar un error. Muy difícil. Si está descargado, como me descargas, y ahí está Student CSV, lo cargo y está cargando y lo hizo. Entonces tenemos ya el archivo cargado en el código. Uno puede verlo si quiere, por ejemplo, con StudentDF. Ahí lo estoy viendo. ¿Se acuerdan lo que hacía Gerd? ¿Qué hacía ese método? Imprime los primeros 7. En este caso, Gerd 10 son las primeras 10 filas del data frame. Eso es lo que estoy imprimiendo. Es como únicamente con esto para visualizar que está bien leído. Porque a veces el CSV viene, por ejemplo, con la separación con coma, punto coma, espacio, raya, no sé. Hay muchas formas de separar. O el UTF de repente cambia, el lenguaje cambia con los tildes. Y uno va cambiando y va verificando que está bien leído el archivo. Ya, acá está bien leído. Ok, podemos proceder. Abajo hay otro código que lo que hace es en la primera línea que está de acá, como el nombre lo dice, está filtrando a los estudiantes que se graduaron, o sea, los que tienen la columna de graduados en 1. 1, 0 es lo mismo que true falso, o verdadero o falso. En este caso estoy dejando aquellos que solo tienen 1, o sea, que están graduados. Y luego lo que hago es hacer un muestreo en esta parte. Acá enlisto las filas de los estudiantes y luego saco una muestra de tamaño 500. Acá.
No estoy diciendo nada más que es solamente una muestra aleatoria de esos estudiantes. Para no trabajar con el dataset completo. Y luego hago filtro y selecciono solamente las dos columnas de interés para mí, que son el major, como la mención, y el salario. Perdón, el major es la carrera, el minor es la mención. Y el salario. ¿Se entiende esta parte? ¿O lo quieren ver paso a paso? ¿Qué prefieren? Paso a paso. Ya, paso a paso. ¿Sí está bien? ¿Está bien? ¿Ah? Ah, ya bueno, está separado. Ya, fíjense que la primera, estoy cortando el código en uno, por eso me gustan los códigos así. La primera, lo que hace es filtrar, es la misma tabla anterior, la misma, pero está filtrando solamente las que tienen graduado en 1. Y fíjense que me está dejando la fila 11, la fila 13, 14, 17, 28, así. ¿Lo ven? O sea, de alguna forma, lo que estoy haciendo es que si vengo a la tabla, tengo el 1, el 2, el 3, tengo la fila 1, 2, 3, 4, y esta es la que dice graduado. Yo tengo 0, 1, 0, 1, está diciendo trabaja solamente con estas. Esa y esa. Las otras, eliminas. Eso es lo que estoy haciendo en esa parte. Haciendo un slicing con un filtro, y esto le digo uno fuera, por ejemplo, a Excel y quisiera filtrar, o en SQL cuando le pone Word, la condición. Ya, ahora abajo, lo que está haciendo es esta parte de la muestra random, que también la vamos a separar. ¿Qué hace acá? Primero, esto lo puedo dejar porque no tiene nada que ver. Acá, en el Unique Student ID, lo que hace es listar todo el vector de los estudiantes, como que yo listara los nombres de ustedes. Por eso tiene un Unique al final. Entonces, fíjense que si yo imprimo eso, me va a arrojar un listado con cada uno de los ID de los estudiantes, pero en este caso de los estudiantes que están graduados. Exacto. Y luego yo tengo ese vector y acá lo que hago es, ¿saben qué? Ese vector que está con los loops únicos, hago una muestra de tamaño 500. No me los traigas todos, trae solamente 500. Es como acá, ya voy a agregar otra más. 5, 1, entonces con esto también. Y acá tengo, digamos, ID. Este es el ID, no sé, pues primero es A1, A2, A3, A4, A5. Entonces primero, ¿qué está haciendo? Esa las elimina, chao. Tiene el 0, no me sirve. Y luego, yo voy a construir un vector, o un array, como le quieran llamar, que va a consistir de qué? A2, A4 y A5. ¿Cierto? Que son las que tienen el grado 1. Y él está diciendo, hazme una muestra de ese vector. Por ejemplo, yo le puedo decir de tamaño 2, me va a tomar ese y ese, y este me lo elimina. Eso estoy haciendo. Un muestreo aleatorio simple, como se conoce. Dale. ¿Ah? La seed es fijar la semilla del aleatorio, para que todos tengamos el mismo resultado o algo muy muy parecido. Lo que pasa es que la computación no existe la aleatoría. ¿No existe alguna vez han dicho eso, como le digo por ahí? Existe el azar en la computación, no existe. Siempre se basa en algo. Muchas veces lo que hace Python es basarse en el reloj del PC y ahí genera un número aleatorio con ese reloj. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Fija la semilla para que, por ejemplo, todos tengamos la semilla 30, se fija el mismo punto para todos y a todos nos genera el mismo número aleatorio. Eso es lo que está haciendo. Se hace muchas veces ¿para qué? Para hacer reproducibilidad de código. Porque ¿qué pasa si no fijamos eso? Todos vamos a tener un resultado distinto. Entonces, profe, a mí me funcionó, a mí no, a mí sí, a mí no me da. Algo así.
Entonces, por eso se fija una semilla para tener resultados reproducibles. Solo que uno más o menos juega. Luego hago el, ¿cómo se llama? Este muestreo. Y el de abajo, simplemente le estoy diciendo, tráeme las filas que tengan el ID de la muestra. Eso estoy trabajando. O sea, es como un filtro sobre el filtro. Y ahí me queda, de hecho, un sample 10 de tamaño 500. Que son el tamaño que le definí que está acá. Ese de ahí. Ahí lo tengo filtrado. Pero ahora también se hace otra cosa acá abajo. Yo no voy a trabajar con todas las columnas que tiene el data frame, porque si lo veo acá abajo, sample 10, 10, tiene muchas columnas y no son todas de interés para mí. Para el análisis no me sirven. Entonces, ¿qué hago? Me quedo solamente con las columnas Major y Salary. En Python, de un data frame para seleccionar columnas, se les pasa una lista, las que son de interés. Y si yo me equivocara en el nombre de una, me arroja el tiro, esta columna no existe. Por ejemplo, supongamos que en lugar de Major le ponemos con mayúscula, así. Le voy a decir al tiro, columna Major no existe o no está en el índice. No se lo ve, ya, por esto tengo un problema, lo bajo y listo. Entonces estoy filtrando hasta quedarme, primero filtro por filas, y luego solamente dos columnas. Y después, ¿qué es lo que hago? Un recuento, esto no es salario, este es un cambio. Un recuento de cuánto tengo para cada una de las carreras. Entonces fíjense que la mayoría, ¿dónde está? En economía y finanzas y en ciencias ambientales. Ahí está la mayoría, que igual está medio parecido, y la menor cantidad está en matemática estadística. Pareció la realidad. Yo era un amigo de nosotros que sería uno cada dos. Uno cada dos. Pero que son como 30 de nosotros. Ya. Ahí tenemos la parte del recuento. Pero hagamos algo, miren. Primero, antes de irnos a la nova, porque no está acá, antes de hacer así de igual a la nova, hagamos lo siguiente. Digamos, el sample 10, este de acá, en una línea de código nueva, pongámosle group by para agrupar. Aquí lo que estoy haciendo es, voy a construir una tabla dinámica. Group by major, y le voy a decir para la columna salary, que es el salario, tráeme el promedio. O sea, en lugar de hacer el recuento, tráeme el salario promedio para cada una de las carreras. Eso estoy diciendo ahí. Entonces le digo, agrúpamelo por carrera major y para la columna salario, tráeme el promedio, el mínimo. Y fíjense que veo acá. 48 alumnos. Eso debe estar en dólares anuales, o euros anuales probablemente. No, en dólares. En Estados Unidos se gana mucho. En Europa te la creo. O en dólares. Ya. ¿Qué vemos acá? ¿Quién puede responder más o menos qué está viendo en esta tabla? Dale. ¿Qué concluyen a priori con esa tabla? Por eso le agregamos que no está en el código, pero es importante hacerlo antes de una nova. Ya, los de economía tienen el mayor promedio o sueldo promedio. ¿Sí? Claro, ganan cerca de 50.000. Y también los de matemática estadística que ganan cerca de 49.000 y los de biología también. Entonces, ¿qué vemos primero? Así, con la pura tabla, de que hay 3 carreras que ganan sobre los 48.000 y 2 carreras que ganan cercano a los 36, no, hay una que gana cerca de los 30.000. Superior a 30. Claro, ¿qué pasa? Ahí. Entonces, con esto a priori, así como solo viendo la tabla, ya puedo dilucidar de que quizás hay diferencias en los salarios según la carrera. Pero ¿qué ocurre? Yo no me puedo quedar solamente con los promedios, porque el promedio puede ser engañoso y tengo que hacer una prueba nueva que valide esto. Ahora, esto lo voy a agregar plenamente de ahorro. Agregamos otra línea de código
Y nos vamos a traer Seaborn, que es para graficar. Este. Import Seaborn a SNS, es el nombre que le doy. Y le voy a traer, primero, le voy a fijar un estilo gráfico para que sea más bonito. Y abajo le voy a decir Seaborn, hace un box con la data, que es el sample IF. Quiero que en X esté el salario y en Y esté la carrera, el medio. No estoy nada más que haciendo un gráfico, lo hago y me quedan los box plots por grupo. Entonces, ¿qué tengo? Primero me traigo esta librería, módulo de Seaborn a través del comando, lo llamo SNS por simplicidad. Luego le fijo un tema para que el gráfico sea más bonito. Yo lo hice del otro lado. Ah, sí, como dice, ¿que si lo hiciste del otro lado? Yes. Los nombres están feos. Por eso le dice no le quise. Ya. Y luego hago un box plot donde le doy el data frame, los datos, la variable X y la variable Y. Y fíjense que acá vemos más o menos lo mismo que veíamos antes. ¿Qué vimos arriba? Economía y finanzas eran los que más ganaban, seguidos de matemática y biología. Y fíjense, sus box plots están más a la derecha, están más hacia acá, o sea, son los que ganan más. ¿Qué representaba esa línea del medio del box plot? La mediana. Y si lo vemos, la mediana de los de economía está cerca de los 50.000. La mediana de los de matemáticas está cerca de los 48.000. Y la mediana de biología cerca de 48.000. En cambio, la mediana de las ciencias políticas y ambientales menor a 40.000 y la de las ciencias sociales cercana a 32.000. Nuevamente, tengo algo de evidencia a priori de que hay diferencias salariales por carrera. Por tanto, ahora vamos a aplicar la prueba nueva para ver si esa diferencia es real o es debido netamente a la muestra, a esos 500 que sacamos. Bueno, bien que se está ya, primero nos vamos a traer las librerías. NumPy siempre aparece. Ya, esta parte de acá del código, copienla y córranla porque tiene caleta de código porque hace una tabla. Después voy a ver otra abajito en la que la vamos a hacer más simple y más así como a concluir directamente, ¿no? Pero lo importante es NumPy con el NP para traerme las herramientas de álgebra, el scikit-stat, que son las herramientas estadísticas. En general, cuando uno trabaja en Python con scikit-stat, tiene todo lo que es estadística básica. Incluso tiene modelos, pero modelos estadísticos. Scikit-learn tiene los modelos, pero los modelos computacionales. Como que ahí está la gran diferencia. Y me voy a traer el matplotlib, no sé para qué, pero lo traigo, que es para graficar. Entonces traigo eso y esto de abajo borrarlo porque, de verdad, esto lo único que hace es una tabla acá abajo. Eso. Es cadena de texto para una tabla que después lo voy a hacer en un futuro más chiquito y vamos a concluir. Pero fíjense que aparece algo. Y hay que saber leer la tabla, más abajo está la conclusión. Pero fíjense que aparece un p-valor. Aparece una columna que se llama p-válido. ¿Y cuánto vale? 0,0. Por tanto, si estoy trabajando al 10%, esa diferencia que viene arriba de las carreras, ¿hay o no hay diferencias? ¿Cómo? En H0 es que son todas iguales, Se queda en H1 se queda en H1. En H1 hay diferencias. Y acá estoy viendo el p-valor que es de 0, porque lo está aproximando, pero debe ser 0.0000001. Entonces, si estoy trabajando el 10%, esa diferencia que vi sí existe. No es producto de la realidad y puedo decir que hay diferencias entre los grupos. De hecho, abajo está respondido, si lo ven. Acá abajito dice, hay suficiente evidencia de que no todos los salarios promedios son iguales. Listo. Pero ahora agreguemos otra. Nos vamos a la cortina de acá.
Primero, hay una parte del código que quiero poner acá. Cópiense, si no fallo, todo esto de acá. Donde hicieron la muestra, que se dice muestra random de 500 estudiantes, cópiensela abajo. Ya vamos a trabajar con eso. Voy a agregar algo. Voy a poner de nuevo. Ahí tengo el muestreo hecho de nuevo. Y ahora, abajo vamos a agregar. Nuevamente voy a seleccionar dos columnas. Copiaron lo de arriba, ¿verdad? Si no, no le va a funcionar. Tienen que copiar esa de ahí. Donde decía muestra random de 500 estudiantes, lo copian una nueva línea de código abajo. Vale. Solo esa partecita. Ya. ¿Copiaron? ¿No copiaron? ¿Sí? ¿Todos sí? Dice muestra random de 500 estudiantes. ¿Ven que le pedí un punto más arriba y está comentado? Vale. Vale. Copiala y la dejé abajo. Ya. Nos traemos la muestra de nuevo, pero ahora voy a elegir otras columnas. Entonces, ¿qué voy a elegir? Yo, para jugarlo más, voy a elegir la religión y el salario. Religion y el salario. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice hace un ratito. Voy a hacer Seaborn, le voy a dejar un tema hecho, y voy a hacer Style, Read, y ahora voy a hacer un postplot, tal cual como lo hicimos hace un rato. Data, igual, bien, Salary, y acá tengo otro boxplot. Otro boxplot acá. Pero ahora en lugar de tenerlo según el major, la carrera que tengo, según el salario. Perdón, según la religión. El salario según religión. Ya. ¿Y qué veo acá? ¿O qué podemos ver acá? Fíjense. A priori, ¿qué es lo que se ve acá? ¿Ya? ¿Se dan cuenta que acá todos los sueldos son más o menos iguales? Son más o menos iguales. No mira, fíjate que el de otra religión está centrado ahí, no sé en qué valor, el ortodoxo un poquito más atrás, pero no es tan significativo. Están todos más o menos iguales. Quizás el muslim puede estar un poquito más abajo, pero están más o menos bien concentrados en torno a un valor. Ahí se ven lo de las petroleras. Ahí está. Y ahí tengo el salario de cada uno. ¿Se dan cuenta? Están todos como fijos en torno a al menos los 40.000, como que por ahí fuera. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer una prueba de nuevo. Voy a traer el SciPy. Yo lo voy a simplificar mucho. Import OneWay, que se llama prueba F o prueba nova de una vía. Y me voy a traer lo siguiente. Esta parte me relata un poco porque hay que hacerlo así, lamentablemente no está. No sé si importa el SciPy.standard. Ya. Sí, pero es muy pesado traerse tantas. Para optimizar. Sí, igual Google es como. Está jugando mucho de memoria. Amigo, bueno. Eso es muy importante. Quizás después cuando vean el cloud o tengan cosas que hacer en la nube, ahí uno empieza a jugar casi importar el método preciso. Porque de repente, no sé, Amazon te da, no sé, 50 megas de código y te manda completo que es el mismo. Entonces se llama cero el código. ¿Qué ha pasado? Después lo que estoy haciendo acá con cada uno.
¿cuántas librerías diferentes suele ocupar en un proyecto? Por poner un número, 10, 20. No más métodos que librerías, pero son calidad. Generalmente son entre estadística, visualización, optimización, algunos filtros locales, puedo tener cuando sin librerías, pero puedo tener una cosa de puro método. Ya, ¿qué estoy haciendo acá? Y esta parte es un poco rara y lamentablemente eres mucho más fácil en este sentido. ¿Cómo? Sí, sobre trabajo por estadística. La manipulación uso más fácil. Optimización uso más llave. Es como todo y todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, para hacer esta prueba, lo que voy a hacer acá es hacerme un vector de los salarios para cada uno de las religiones distintas. ¿Lo ven, verdad? Voy a cambiar el nombre. Cambio el nombre. Ya, entonces lo que hice es crearme vectores distintos con los salarios de cada religión. Por eso estoy filtrando. Acá estoy seleccionando los salarios de todos los que tienen religión otra, los salarios de todos los que tienen religión ortodoxa, los salarios de todos los que son protestantes, los salarios de todos los católicos y los salarios de todos los musulmanes. Eso estoy haciendo un vector para cada uno. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque la función lo pide así. Y ahora nos vamos a hacerla a él. El f one way se da ahí y le voy a dar cada uno de los vectores que dice arriba. Ya que tengo eso ahí, con eso lo que voy a hacer es sacar el resultado de una prueba de hipótesis. El F one way es una prueba de hipótesis, arroba de una vía, y lo que estoy haciendo es, en H0, digo que el salario ¿cuál es? De otros es igual al salario de los ortodoxos, es igual al salario de los protestantes, y así hasta los musulmanes. Eso estoy haciendo en mi hipótesis nula, diciendo que todos son iguales. Y en mi hipótesis alternativa o mi hipótesis H1, yo digo que al menos un grupo tiene salario promedio distinto. Eso es lo que estoy haciendo, y esto es la hipótesis que estoy poniendo a prueba cuando vi este boxplot. Nosotros vimos y todos me dijeron los salarios son más o menos planos, son más o menos iguales para todos los grupos. ¿Sí? Entonces ahora hay que poner a prueba esa hipótesis. Entonces le pasamos los vectores a esa función y me arroja eso. Acá sería horrible. ¿Algún problema? Ah, buena dato. Ya. Ahí está el resultado de esa prueba. Me dio un p-value de cuánto? 0,6926. Si estoy trabajando al 10%, ¿qué concluyo? ¿Dónde me quedo? ¿En H0 o en H1? H1. ¿Dónde? De nuevo. Me dio esa prueba. Acá está un valor de 0,69. No, es bajo.
abajo. Si estoy trabajando al 10%, ¿dónde me quedo? ¿H0 o H1? En el 0. ¿Dónde? ¿Cuál es el valor de H1? Ya. H0. ¿Cómo? Con este p-valor de 0,6926, ¿dónde me quedo? Pueden revisarlo en el F1. Ah, si el valor de confianza es cuánto, o sea, cuánto es. 10%. Porque inferior al 10. Yo estoy trabajando con un nivel del 10%. Es lo paso a paso. Pregunto, ¿0,69 es mayor o menor que 0,1? Por tanto, ¿dónde me quedo? H1. H0, no rechazo la hipótesis nula. No, 0,69, siempre va a estar entre 0 y 1. De probabilidad. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y en este caso, antes de la foto, me quedo en H0, no rechazo o digo que no tengo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y todos los sueldos son iguales. Ahora, ¿esto qué implica? ¿O qué implicaría si esto es un modelo? Implicaría que esa variable, si yo quiero explicar el salario, no me serviría agregarle la religión al modelo, porque no sirve para discriminar. En promedio no hay diferencias. Para ser todos iguales, claro. En cambio, si quiero explicar el salario, evidentemente agregar la regla no me sirve, porque había diferencias. Eso es un poquito lo que se suele hacer. ¿Se entendió? Acá yo lo hice bien a mano y no hice la tabla con todo el tema porque lo que me sirve es el trivalio. Yo les quiero una tabla con la variación entre grupos y intragrupos, luego dame el trivalio nomás y concluyo. El resto es chamuy de alguna manera. Entonces fíjense y recuerden fijar la hipótesis nula y luego responder. ¿Es mi p-valor mayor que mi nivel de confianza? Sí, me quedo en H0. ¿Es menor? Me quedo en H1. Eso es un poquito lo que estoy haciendo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? ¿Cómo sería la regla? Por ejemplo, supongamos que la prueba me da, supongamos que esta prueba la hago y me dio 0,069. De nuevo, 0,069 es mayor o menor que 0,1. 0,069 es mayor o menor que 0,1. Ahora, como es menor, ¿dónde me quedo? En H1. Ahí se rechaza la H0. Por eso recuérdenlo como un inverso, como una decisión. Dale. El último código, cuando le tiré el tema del F1 y el P-value, o sea, ¿por qué le tiré el exacto? No tenía que ponerle como el tema de incluir. Estaba tratando de hacer facilidad, no sé, y empezar a ver cómo estaba en realidad. Es que no se paró. Sí, no, pero si lo Voy a ver esta parte de nuevo para que fueran entendiendo cómo se ocupa. Miren, la parte de antes que saca así a la tabla me da igual. A mí lo que me interesa es el p-valor. Yo les decía que muchas veces me interesa el p-valor y la hipótesis más que el método con el que se hizo. El método te lo creo. Solamente dame ese equivalente para yo de alguna forma decidir. Entonces, hemos visto hasta acá ANOVA. ¿Hay consultas, dudas? ¿Se entiende para qué sirve ANOVA? ¿Sí? ¿Se entiende para qué sirve análisis de varianza? ¿Sí? ¿No? Oye, si no se entiende, dígame para seguir dando vuelta. El silencio es un sí, así que no me lo. ¿Se aplicó? Somos grandes. Ya. Entonces, eso es un poquito de lo que es ANOVA, lo que es prueba de hipótesis como tal, que es más de estadística diferencial y todo, pero sirve mucho para elegir qué variables voy a incorporar a un modelo y cuáles no. Muchas veces uno dice, si la prueba ANOVA me resulta en esa significancia,
esa variable value, porque permite discriminar. Si no, no me sirve nada. Ahí se está esperando lo mismo en cada caso. Acá voy a hacer un repaso, yo creo que más que como introducción de lo que es el tema de las distancias en Machine Learning, que es otro concepto más o menos importante y también lo habíamos mencionado. ¿Qué pasa? Pasa que hay muchos algoritmos de Machine Learning que lo que hacen es calcular distancias o hacer distancias elementos. Ahí, a ver, me voy a escribir así como a mano. Hay un algoritmo, no sé si uno lo ha escuchado alguna vez, que se llama el Camins. Es un algoritmo de agrupamiento. ¿No? ¿Por qué se introduce el tema de distancia y todo eso? Supongamos que yo tengo supongamos que yo tengo una serie de puntitos de datos así. Miren, supongamos que yo tengo unos puntos acá, otros puntos acá y otros puntos acá. Ahí, evidentemente, si uno no mira, si yo mirando esto, humanamente veo automáticamente Tres zonas concentradas. 3 grupos. ¿Cierto? Yo viendo el gráfico digo, ahí hay 3 grupos que puedo clusterizar y tengo el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. La pregunta es, ¿cómo puede una máquina hacer lo mismo sin que yo le diga que hay 3 grupos? ¿O con distancias? ¿Rangos? No, con distancias. ¿Y qué es lo que hace? Así voy a hacer como el pseudo código a mano. Voy a hacer una implementación en pizarra. Eso me lo puedo atrás. ¿Cómo? Haciendo de la persona. Ah, perdón. Dale, ¿no? Sí, que quiere que se envíe la. Ah, ya, ya. Ya, no. Entonces, yo tengo 3 grupos, pero la pregunta es, ¿cómo podría una máquina ver esos 3 grupos sin que yo le diga, compadre, acá hay 3 grupos? ¿Qué es lo que hace la máquina? La máquina empieza así. Al menos este algoritmo que es el CAME que se llama, voy a tirar 3 puntos aleatorios. S y F. Y empiezo, para cada uno de los puntitos que hay acá, para cada puntito, voy viendo cuál es el centro más cercano. En este caso, si yo tomo este punto, está más cerca de ese o de ese. ¿De cuál está más cerca? Del de abajo. Por tanto, ese puntito va a pertenecer a ese. Luego vuelvo a repetir. Este puntito, ¿cuál tiene más cercano? Digamos que este es el 1, 2 y 3. ¿Cuál tiene más cercano? El 3. Ya se va a quedar como 3, este va a quedar como 3, como 3, como 3, como 3. Este de acá tiene, este de acá, perdón, tiene 2, 2, 2, 2, 2. Este de acá tiene 1, 1, 1, 1. Eso es lo que hace. Luego lo que hace este algoritmo es elimino esos puntos centro y recalculo un centro. ¿Con qué? Con ese grupo generado y ahora por ejemplo un centro va a estar acá. 2, 3. Ahora vuelvo. ¿Cuál está más cerca de ese? El 1. ¿Cuál está más cerca de ese? Si lo vuelvo a hacer, ¿hay algún cambio? El algoritmo termina. Eso es lo que hace el Camins. Uno incluso lo puede hacer por un for, un to while en Python, chao. Pero fíjense que durante todo el proceso mencionamos algo. Mencionamos a cuál está más cerca. Y esa distancia es la que nos permite trabajar con el algoritmo. Más allá ¿cómo se llama? De visualizar, el algoritmo va a entender a través de distancias. Pero esto en realidad se lee la mano, como un for, que luce la distancia cada rato y van sacando cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que por ejemplo,
Lo voy a sacar, ¿no? Por ejemplo, esa distancia de ahí, ¿cómo la calculo? Esa es la pregunta. ¿Cómo calculo la distancia entre cada uno de los centros al de acá? Por ejemplo, para este caso, si este es x2 y este es x1, fíjense que yo voy a aplicar el teorema de Pitágoras y tengo esa distancia y aquí tengo una hipotenusa. Yo iba a decir, pero creí que era La hipotenusa. Y de hecho está ahí. Es lo mismo. Yo iba a decir, pero como que me dio pena. No, sí. Dale, no. Entonces me voy a aplicar las mismas métricas de distancia que ocupan en día a día o que ocupan, no sé, que ocupan en básica y decirle al calculador, sácame las distancias a cada punto y luego anda jugando y evaluando cuál está más cerca. Y una de ellas es la euclidiana. De ahí viene el tema de la distancia de este estilo, distancia euclidiana o distancia plana, como se le llama. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de dos dimensiones. Esto funciona mientras sea plano. Y la distancia es aplicar Pitágoras. Sacar la distancia de un cateto, otro cateto, al cuadrado, la raíz cuadrada, chao, ahí sale. Tal cual acá si uno por ejemplo lo mirara como con los cuadraditos, tendría 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, esto sería 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz cuadrada. O raíz cuadrada dice 8, o 3 raíz 8. ¿Hay más? Sí. Manhattan en otra distancia, en la que en lugar de sacar la hipotenusa entre los puntos, la recta, yo saco la distancia de los catetos. Construyo un triángulo, pero ahora no me consideres la distancia diagonal, sino la distancia vertical y horizontal. Es otra y también se llama de esta forma, como el valor absoluto. La distancia del coseno también está más complicada de entender porque hay que sacar el ángulo que forma respecto al horizontal con respecto al punto. Es otra forma de sacar distancia. ¿Todas van la misma? No. De hecho, aquí viene la parte rara de Machine Learning. Cuando uno, por ejemplo, hace estos algoritmos de información, yo, por ejemplo, para este caso le podría decir, ocupa la euclidiana, ocupa la del coseno, ocupa la de Manhattan, ocupa Macronoid, ocupa otra computacional, y a priori no tengo ninguna que me dé respuesta. Tengo que probar. Ese es un poquito el problema que tiene Machine Learning, tiene mucho de prueba y error. Prueba una, prueba otra, hasta que me dé. Se queda algo menos coherente. ¿Hay más distancias? Sí, creo que la vez se la mostré. Que de hecho, ¿Dónde hay esa que como que tiro tiritas para arriba? déjame buscar la pequeña que resume eso. Como que las colores las fotos. Sí. Ya, acá hay más. La euclidiana, como el nombre lo dice, ¿qué es lo que es? La diagonal o la distancia más recta entre dos puntos. Ahí está la de Manhattan, que era la de los catetos. Arriba está la del coseno, que es el ángulo que forma. La de Hamming, eso lo había comentado. Esta lo que hace es codificar, por ejemplo, el número o el texto en bits. Y te saca la distancia según la diferencia de bits en cada posición. De otra forma de distancia, es una distancia computacional. La Chebyshev, que es como la distancia respecto a uno de los catetos con la normal. Harvesting, que viene cuando no tenía distancias planas, sino tenía distancias esféricas. Sería como El ángulo θ. no euclidiano. ¿Cómo? Sería lo no A Blender. ¿Cuál? A ver. Esa, por ejemplo, la distancia, no sé, supongamos que estoy trabajando en datos que están en la Tierra, ya la distancia plana no lo sirve. Sacando por como geodistancia, porque tenía curvatura. Igual que cuando trabajáis en el planeta Tierra, ahí es de Euclides. Está ahí un punto más. ¿Cómo pusiste control chance? Por eso sería no. Sí, geometría nuclear de alguna manera. Creo que la distancia es como el coseno de algo. No, chao. No de la función. No. Pero eso, hay más, y hay más todavía. De hecho, están intentando llegar cada día a hacer un blog una distancia más. Pero hay que probar si funciona o no. Uno cuando hace los clustering en Python R, dice qué tipo de distancia quiere ocupar. Euclidiana, Manhattan, Chebyshev, Macronoid, no sé.
en Machine Learning. ¿Para qué sirven para esto? De hecho, hay otros. Una sirven para esto, para caracterizar, y además hay algunos algoritmos en Machine Learning, uno que se llama, por ejemplo, máquina vectorial. Si yo tengo. Dale, voy a hacer el y yo tengo, por ejemplo, un punto de datos así. Y lo que hacen es fijar una línea, una regresión, una recta, pero la fijan minimizando un margen, de un problema de optimización cuadrática. ¿Y cómo minimizan ese margen? Con la distancia máxima que puede tomar esa envoltura. Y de nuevo, una distancia. Aparece nuevamente una distancia en Machine Learning. Entonces hay varios algoritmos que hacen eso, que ocupan distancias para trabajar y en las que hay que tener en consideración estos conceptos de repente, porque uno, por ejemplo, puede estar trabajando y no lo conoce y trabajar, por ejemplo, un clustering solamente con el Trivial, y le horrible, pero por no saber, con la de Manhattan te daba la baja del clustering. Entonces hay que mover un poquito, ir probando y viendo cuál da mejores resultados. Entonces, ¿cómo? Valores coherentes. Más que resultados. Claro, valores coherentes más que resultados. Si el clustering se puede terminar siempre, el clustering siempre va a terminar. El tema es, en ese sentido, digo algo bueno, no algo bueno siempre. Eso después lo vamos a ver también en el SBM. Ya. Vienen que terminar todo. Ya. Entonces, ¿qué vimos? ¿Qué trabajamos hoy? Primeramente, el tema de análisis de varianza. ¿Para qué servía el análisis de varianza? Para verificar que la diferencia entre grupos es significativa. O sea, que lo que yo estoy viendo, por ejemplo, en esos promedios de los sueldos según la carrera, existe realmente, no es producto de un sesgo o de que yo saqué una cuenta conveniente para mí. Eso es lo que estoy haciendo. También, cuando veamos Machine Learning más con modelos, lo vamos a usar de repente para ver si alguna variable la metemos o no al modelo. Porque reitero, cuando hicimos esto de las religiones y salarios, la religión no permitía discriminar salarios, eran todos iguales. Por tanto, no me sirve poner esa variable en el modelo, lo estoy complejizando sin aportarle información. Lo importante es saber leer también la hipótesis y el p-value. Muchas veces ustedes van a ver la hipótesis H0 y solo con H0 y el p-value van a saber interpretar. No, sin saber lo que hay detrás, el cálculo, las medidas, las estadísticas, chao. Dame el p-value, la hipótesis y por eso toma una decisión. Y otro concepto que se ve como de forma introductoria, el concepto de distancias, que reitero, computacionalmente son súper importantes. Uno cuando hace clustering, cuando hace agrupamiento, uno tiene que decir, uno ve los datos y ve que hay 3 grupos o 4 grupos, pero uno sabe que hay porque uno lo está viendo. El tema es cómo el computador va a saber que hay 3 o 4 grupos. Y eso lo ve a través de qué? De las distancias, porque las distancias es la forma en la que el computador entiende las semejanzas. Por ejemplo, las imágenes de las fotos son en realidad la matriz de RGB. ¿Cierto? Entonces con esa matriz de RGB el computador podría saber cuál es más parecida a otra y cuál es más diferente de otra. Eso es un poquito la forma en la que el computador entiende y el computador trabaja de una manera. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Está todo claro? 100%. Oye, ¿vamos a salir ahora?